¿Cuáles serían tus casos favoritos de fake news o de manipulación mediática? Bueno, dos muy recientes que son muy ilustrativos de cómo se fabrican estas fake news, noticias falsas, paparruchas, ya encontré un sinónimo, paparruchas. Son uno reciente de la semana pasada que empezó a identificar supuestamente brotes de neumonías atípicas. Así es. Bueno, eso fue de autoría directa del expresidente Calderón. Él solito se evidenció, empezó a tuitear y se colgó. Y es muy interesante porque el ciclo de las fake news es casi predecible. Así es. Entonces, pongo el ejemplo de esta. Por la mañana, un conductor de noticias bastante conocido salió con un reportaje breve diciendo, sin citar fuentes, sin especificar lugares, sin detallar hechos. Entonces, la línea narrativa era, nos dicen de Monterrey, así, que hay brotes de neumonías atípicas y que han recibido órdenes, no identifica al sujeto, digo, vaya nivel de ética periodística, ¿verdad? Que tienen órdenes de no registrarlos como COVID, sino como neumonía típica. Así es. Entonces parecía como que, wow, ¿no? Un descubrimiento. A los pocos minutos, videos alarmistas de morgues de los hospitales, supuestamente en México. Cuentas diferentes de redes, ¿no? De redes, exacto. Y ahí, interesantemente, digo, hoy en día la tecnología para monitorear redes está al alcance de muchas personas, no solamente de oficinas públicas, sino también otro tipo de organismos sociales. Y era el patrón clásico en donde los bots empezaron a hacer el segundo relevo y luego empezaron a expandir, cada uno con su autonomía de redes, estas noticias. Luego viene un político prominente, expresidente de México, él solito da la cara y toma la misma como cosa. Como si se acaba de enterarse. Como si se acabara de enterar, exactamente. Y luego tenían un hashtag, neumonía típica, y en fin, lo empezaron a levantar. Yo más o menos me enteré a media mañana e hice un comentario en mi cuenta de Twitter sobre esto, ¿no? Pero lo que se puede ver es ese patrón sistemático de sabotaje, de buscar confundir a la audiencia, de querer manipular y siempre poner las condiciones al límite, lo cual me parece, y creo que una parte amplia de la sociedad lo identifica, un acto profundamente irresponsable. Así es. Cuando estamos viviendo un fenómeno como este. Y además hemos dicho que politizar un fenómeno como este atenta contra todos, inclusive ellos y ellas mismos que hacen estas campañas de desinformación, ¿no? Siguen politizándolo. Cuando estaban en el gobierno lo politizaban, como dices, y ahora fuera. Justo. Pero dentro de tu gobierno, nuestro gobierno, tú dices que sí se ha respetado la voz de los científicos. No es puro discurso del presidente, sino que realmente está teniendo una convicción científica su gobierno de esta pandemia. Totalmente, y yo no podría sentirme más satisfecho, y lo he dicho, no es por un asunto personal, no es por una distinción, por supuesto es un privilegio que se me tenga confianza como profesionista que me he formado en este campo específico de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, sino es un homenaje al rigor científico por parte del personaje político más relevante de una nación. Y puedo documentarlo, voy a mencionar 3 anécdotas rápidas. Adelante. Una es lo que él ha dicho públicamente, que ha estado a la vista y donde dice, en el momento en que los científicos me digan que pare, en el momento en que y las ha respetado todas las acciones. Él obviamente tiene que cuidar toda la integridad y el bienestar de la población en su conjunto y del Estado, y entonces él ha sido muy respetuoso, pero nos propone, nos dice, tomen en cuenta el bienestar de las personas que viven al día, las economías familiares, pero en ningún momento nos dice, se hace esto y esto otro, ¿no? Y lo discutimos con una apertura impresionante. La segunda, cuando él ha considerado que las acciones de los científicos están afectadas por intereses políticos diversos, incluso ni siquiera malsanos o ni siquiera perversos, simplemente la apreciación del fenómeno como un fenómeno político, él pone un alto muy claro. Y esto me estoy refiriendo, no es ningún secreto de Estado, porque lo ha dicho públicamente, al interior del propio gabinete. Él defiende la ciencia. Y dice, la ciencia va a hablar, ¿no? La ciencia va a hablar. El que necesite apoyar con alguna área de su competencia, adelante,
pero regidos por la ciencia que gobierna el acto de salud. Una tercera, tuvimos una videoconferencia del G20. El presidente participó y tuve el privilegio de acompañarle junto con otros funcionarios del gobierno. Él fue el único de los que participaron en la videoconferencia que abrió diciendo: en México la conducción del manejo de la epidemia de COVID se hace por los técnicos, por los científicos. Y se sostuvo y además propuso: recomiendo que ustedes tomen en cuenta esta perspectiva, nos resulta en México, Y una tercera, no es tampoco un secreto de Estado, pero es una experiencia íntima. Yo tuve la oportunidad, me citó el propio presidente a caminar ahí en el Palacio Nacional. Me han dicho que ese es un momento de deliberación donde él, cuando quiere conocer... Le gusta caminar, sentirse en movimiento para decidir. Eso mismo. Así era Lázaro Cárdenas también. Su decisión de la expropiación petrolera fue justamente caminando con sus asesores más cercanos. Sí, es un referente histórico-cultural interesante. Qué bien. Sí. Bueno, pues precisamente lo valoro aún más. Él me fue preguntando cada detalle. Y es impresionante el dominio que tiene de los detalles. Claro. Se acuerda de datos, los tiene presentes, entiende su significado, los interpreta en un contexto más amplio, alerta sobre cosas, pero en ningún momento con un ánimo de censura. En ningún momento. Él pregunta, obtiene información, recomienda, pondera, se queda reflexionando y al final dice: bueno, si lo que me estás proponiendo es esto, adelante. Entonces, eso da una confianza y da además un empoderamiento de la propia acción que se está ejecutando, ¿no? Esto es 180 grados a lo que viví en la pandemia de influenza 2009. Y lo que se está viviendo en el mundo entero, en casi todos los otros casos. Tú mismo mencionas el G20, pero esto es una pandemia que ha afectado al mundo entero y hay pocos ejemplos como estos. Y los resultados se están viendo, me atrevo a decir, estimado Hugo. La gente, lo que pasa es que como nos llegó después a México, ya estábamos por estos medios globalizados viendo lo que estaba pasando en Italia. Entonces, luego en los Estados Unidos, entonces la gente veía a su alrededor aquí en México y ¿por qué no estamos tomando las mismas acciones? Pues es porque todavía no estábamos en las mismas fases de allá. Pero cuando ves las estadísticas comparativas, y tú mismo lo haces casi todas las vespertinas, ahí estás, cuando tomamos la medición con respecto a el día a partir del caso 100, creo, ¿no? Sí, tomamos primero como referencia el caso 1 y después el caso 50 y el caso 100. Así se mide, no se puede medir la misma fecha calendárica entre los países, sino a partir de que llegó el virus, qué es lo que está haciendo cada país. Y México, en casi, todas las etapas, estamos adelante de cualquier país en el mundo, o dime cómo nos comparamos a nivel internacional en nuestra respuesta. Bueno, básicamente pocos países, si es que alguno, tomó la oportunidad que tomó México. Uno de los elementos sumamente importantes fue que nos empezamos a preparar inmediatamente. Eso no lo hemos dicho nosotros, la propia organización. Es más, yo no lo sabía hasta que me lo dijo los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México, que dijeron: México fue el primer país que empezó a prepararse. Yo todavía pensé primero que se referían a América Latina, pero no, en el mundo entero, excepto China, que obviamente le tocó de inicio. Fuimos el primero que se lo tomó muy en serio lo que ocurría en China. Nosotros tuvimos la primera alerta temprana el 31 de diciembre y la alerta era: en China, en una provincia, en una ciudad, hay 44 casos de neumonía en un mercado.